Bueno, este es el primer ejemplo que vamos a resolver sobre momentos de inercia. Tenemos que tener a la mano el formulario para ir identificando. Igual, como hay que estar visualizando varias cosas, pues igual que siempre, mantengo la figura a la izquierda para tener siempre la referencia, porque aquí sí es muy importante tener siempre a la vista la figura. Entonces me piden, determine el momento de inercia del área mostrada con respecto al eje X y al eje Y. Ok, entonces claramente están ahí establecidos. Aquí el eje X y aquí el eje Y. Lo primero que yo debo analizar es que con respecto al eje X, eso es simétrico. O sea, la parte por encima del eje es exactamente igual a por abajo, es como un espejo. Y con respecto al eje Y, o sea, el eje Y divide la figura de tal manera que lo de la derecha y lo de la izquierda es exactamente igual. Entonces yo puedo decir que el aporte es calcular un lado y multiplicarlo por 2. No importa si está a la derecha o a la izquierda, como les dije, en el caso del momento de inercia, todo suma y todo es positivo. Ahora bien, yo también puedo ir por partes, o sea, por cada figura y fijarme en el formulario y ver qué figura se me adapta mejor, porque vean, por ejemplo, ahí tenemos esa figura. Veamos un momento el formulario. Vean que en el formulario me podría aplicar dos maneras. Yo puedo agarrar el momento de inercia con respecto a este eje en mi formulario y asumir que toda esta área, que la leo directamente del formulario, viene siendo como decir esta área, aquí por encima. Igual, es un rectángulo con el eje de análisis pegado a su lado inferior, a la parte de abajo. Entonces lo leo directamente del formulario. Vamos a reducirlo en tamaño para que se pueda ver ahí. Ok, ya se me corrió la imagen, pero lo puedo leer directamente de ahí, que vendría siendo, vamos a marcarlo otra vez, que vendría siendo esta, porque es el momento de inercia con respecto al eje X. Lo leo directo. 1/3 base por altura de la 3. Y como abajo me aparece, ponerlo en color azul, una figura que genera exactamente la misma inercia, porque no importa que esté por abajo o por arriba. Eso significa que es el momento de inercia sobre un eje que está pegando con un lado, directamente con un lado. Bueno, igual si lo veo aquí, de abajo para arriba, igual es un rectángulo igual al de arriba y el mismo eje que está pegando por la parte de abajo. Entonces yo puedo perfectamente agarrar el valor de este rectángulo y multiplicarlo por 2. Vean que hice un doble proceso, porque agarré un valor, lo multipliqué por 2. Hay veces que se puede aplicar varias maneras, porque esto es como la parte geométrica con los vectores, se puede hacer de varias maneras. Ahora, la otra manera es esto, o sea, yo ya sé que puedo asumir el rectángulo completo, todo este rectángulo, y que el eje de análisis está pasando por su centroide. Entonces eso me coincide también muy bien con esto, que ahí tengo el eje del centroide y también tengo el rectángulo, entonces me acomoda muy bien. Entonces lo leo directamente de acá. Entonces ahora es que la inercia a través de un eje horizontal en su centroide es un 12avo base por altura de la 3. Entonces si yo lo agarro como en el caso anterior, que agarro solo la parte de arriba y la multiplico por 2, me va a dar exactamente lo mismo que este caso, que es utilizando el eje centroidal y utilizo directamente este y sale en un solo paso. Para que vean que se puede hacer de varias maneras, solo que dependiendo de la figura y de la figura compuesta que se genere, pues tengo que ver cuál se me acomoda mejor. Pero al final les tiene que dar lo mismo. Cualquiera de los dos que use, le tiene que dar exactamente lo mismo. Inclusive algunas de estas fórmulas se deducen a partir de las otras, aplicando esto, de que es el doble o es
no sé, o hay algún tipo de relación a través del área o las distancias o cosas así. ¿Ok? Entonces vean que se puede hacer cualquiera de las dos. Ahora entonces volvamos al ejemplo. Entonces, bueno, igual pasa en Y, pero ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, primero analicemos, primero con respecto al eje X. Entonces pasemos la línea acá por el eje. Y ahí tenemos la figura. Entonces vamos a usar un rectángulo sólido, como se ve ahí se ve por el color, de que tenemos un rectángulo totalmente sólido, lo podemos asumir como sólido, todo positivo, al cual le voy a restar 3 círculos, que son los huecos. ¿Ok? Entonces, lo primero voy a asumir todo el rectángulo completo. Me voy a olvidar de los huecos circulares. Y luego los círculos los calculo por aparte, pero les doy un valor negativo, porque eso lo que va a venir es a quitarle inercia o momento de inercia a ese rectángulo y generar esta figura que se ve ahí, que es un rectángulo con 3 orificios circulares. Entonces, ok, ¿cuál es el momento de inercia de un rectángulo al cual el eje le pasa por su centroide? Bueno, vamos acá de nuevo y obviamente, es este que tenemos acá. Entonces es el momento de inercia que pasa de un rectángulo en donde el análisis se hace en un eje que pasa por su centroide, el XC. Entonces es esta la inercia. 1/12 de base por altura a la 3. ¿Ok? Entonces, me voy de nuevo al ejemplo y ahí está. 1/12 de base por altura a la 3, que es 1/12, que ya si sumo todo, la base me da 60 y la altura es 10 más 10, es 20 a la 3. Entonces ya sé que el momento de inercia de ese rectángulo sólido, si fuera todo sólido, sería 40.000 centímetros a la 4. Ahora voy a restar los 3 círculos. Los 3 círculos están a la misma distancia, están apoyados todos centrados con X. Por lo tanto, los 3 tienen el mismo aporte o el mismo momento de inercia. Y como los 3 están perforando la lámina, entonces yo puedo calcular nada más el momento de inercia de 1 y multiplicarlo por 3. Eso es lo que se está quitando. Si un círculo estuviera a otra distancia, no sé, estuviera por acá, ya ese tengo que hacerle teorema de ejes paralelos y trasladarlo. Porque está a otra distancia, ya no es igual a los otros, pero aquí los 3 que estamos viendo están exactamente igual, a la misma distancia, tienen el mismo aporte, tienen el mismo tamaño. En este caso es un aporte negativo porque son huecos, entonces bueno, sencillamente lo que hago es multiplicar, como está indicado aquí, por 3. 3 veces el momento de inercia de un círculo completo. Okay, entonces vayamos otra vez al formulario y vemos que en el caso de un círculo, este se acomoda muy bien exactamente. En el caso de un círculo, el momento de inercia sobre un eje que pasa por su centroide, un eje horizontal, bueno, debe ser igual al eje vertical porque ahí tiene simetría en toda dirección. Entonces tenemos que el momento de inercia con respecto a X, que en este caso coincide con el centroidal, que es igual a Y, que es igual al Y centroidal, en cuanto a magnitud, es 1/4 de pi por r a la 4. ¿Ok? Entonces, 1/4 de pi por r a la 4. Volvemos acá al ejemplo. Entonces tenemos aquí 1/4 de pi por r a la 4. ¿Cuánto es el radio? Ahí está indicado el radio 6. ¿Verdad? Ahí nos indican que este radio aquí es de 6. Lo sustituyo acá y entonces ya obtengo que el momento de inercia de los 3 círculos juntos es 3053,63. Eso se lo tengo que restar a los 40.000 porque este 40.000 es sólido y esto es hueco. Entonces al restarlo, como se ve acá, obtengo ahora sí el momento de inercia total, como dice ahí, ¿verdad? El momento de inercia total, por eso tiene ahí la T, el momento de inercia total de la figura compuesta de un rectángulo y 3 círculos en orificio, con respecto al eje X, es de 36.946,37 centímetros a la 4. Ahora vamos con respecto al eje Y. ¿Okay? Con respecto al eje Y, la condición es un poquito diferente. Sí hay cierta simetría, pero la condición es un poco diferente. Primero es
Vayamos con el rectángulo. De nuevo. Ahora vamos a tener aquí el rectángulo, pero ahora es con respecto a un eje vertical. El eje vertical ahora lo tenemos acá. Volvemos los círculos por ahorita, pero tenemos un rectángulo en el cual el eje vertical pasa por su centroide. Entonces, vayámonos otra vez al formulario. Ahora tenemos esta condición, donde tenemos aquí la figura. Y aquí tenemos el eje. Ese eje es el Y centroidal. Entonces, eso equivale a esta parte aquí. Ven que ahí se invierte. Ya no es un doceavo base por altura de 3, es un doceavo de base a la 3 por altura. Lo cual tiene lógica, porque estamos invirtiendo el eje. Entonces, una letra pasa a sustituir a la otra, por decirlo así. Entonces, tenemos que es un doceavo de base a la 3 por altura. Entonces, aquí lo tenemos que es un doceavo de base a la 3 por altura. Volvemos a sustituir los valores y obtenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y es de 360.000. Un detalle que hay que ver, veámoslo para no dejarlo ahí botado. El momento de inercia del mismo rectángulo cuando era sólido con respecto al eje X es apenas de 40.000. Y vean con respecto al eje Y, 360.000. ¿Por qué? Porque con respecto al eje Y tenemos porciones de área que están muy separadas del eje Y, ¿verdad? Sus distancias son muy grandes. Pero con respecto, cuando lo analizamos con respecto al eje X, el asunto es que las distancias, o sea, los aportes ahí de las áreas, todas estaban a distancias mucho más cercanas. Por eso el aporte es menor. Entonces vean que, por ejemplo, cuando pensamos en aquella tabla, si aquí yo calculo el momento de inercia de esa tabla con respecto a X, me da 40.000, que es ponerla acostada. Y el momento de inercia con respecto al otro eje, si la invirtiera, me pasa a ser 360.000. ¿Cuánto se multiplicó? Casi un 1000%. De hecho, un 900%. O sea, aumentó 9 veces su inercia, aumentó 9 veces su resistencia con solo darle vuelta. Entonces, vean lo importante que un simple cambio, una simple adición de área separada del eje, me dispara el valor, me dispara la resistencia. Eso es optimizar el material. Entonces, eso es lo que a veces calculamos y no nos fijamos en esas cosas, pero entonces vean, si yo uso el rectángulo completo, en un eje me da 40.000, en otro 360.000, o sea, exageradamente mayor. Eso es lo que necesito ver, eso es lo que me genera criterio. Y entender el concepto, y entender lo que estoy haciendo, y cómo manipular esa información de manera que yo logre optimizar el diseño, ahí es donde pienso y aplico el criterio. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Que tenemos con respecto, volvamos otra vez a la figura, es con respecto al eje y ahora tenemos 3 círculos, que uno sigue centrado, pero hay otros 2 que ya están separados con respecto al eje Y, pero están a la misma distancia. Entonces yo estos 2 los puedo agrupar porque son simétricos. Esos 2 calculo nada más uno y lo multiplico por 2, que eso es este caso. Y tengo un círculo central. En el otro caso teníamos los 3 centrados con el eje Y, perdón, con el eje X, el horizontal. Aquí nos quedó solo uno centrado con el eje Y, los otros 2 separados pero a la misma distancia. Entonces esos 2 los agrupo y el que está centrado pues lo calculo igual que el otro, que ya sabemos que era igual, 1/4 de pi por r a la 4, y ahí tengo el dato de un círculo, el que está centrado nada más. Ahora tengo que revisar el tema de los 2 círculos que están a la misma distancia, entonces lo multiplico por 2, que es lo que tengo aquí indicado. Pero ahora sí, aquí voy a aplicar el teorema de los ejes paralelos por primera vez en el cálculo. ¿Qué me decía el teorema de los ejes paralelos? Bueno, voy a volverlo a escribir. Que la inercia en cualquier eje es igual a la inercia centroidal más el área
por distancia al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este paréntesis que está acá. Tenemos que es la inercia en el eje Y, que es el que me interesa, es igual a la inercia en el centroide de cada uno de estos dos círculos, que es esta misma, un cuarto de pi por r a la 4, que ya eso ya lo vimos, más el área, que es pi por r al cuadrado, vamos que el radio 6, por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? La distancia del centroide del círculo al eje donde estoy haciendo el cálculo. Y esa distancia está indicada claramente ahí con 18. Es esta distancia que está indicada aquí. Entonces ahí está el 18 al cuadrado. Ahí lo que hice fue trasladar la inercia de ese círculo que está separado, es su valor reflejado en el eje Y. O sea, cuánto es su aporte hasta ese eje. Claro, y como es negativo también le quita mucho. Para que tengan claro que no es lo mismo hacer un hueco cerca del eje, que no me afecta tanto, a cuando hacen un hueco alejado del eje. Eso es otra manera de optimizar las vigas. No permitan perforaciones muy alejadas del eje porque me le quita resistencia. Me hace un punto débil muy fuerte porque su debilitamiento también está en función a la distancia a la cual se separa el eje. Entonces, quiero hacer perforaciones. Vea, cerquita del centroide de la figura, la sección transversal, cerquita del eje donde yo estoy haciendo el análisis. No me haga perforaciones ahí muy separadas porque me debilita la viga. Todo eso tenemos que pensar. Porque cuando llega a hacer la gente perforaciones para pasar instalaciones electromecánicas, hace la gente no se dice, no, hágalo donde quiera. Es un diámetro pequeño, no importa, hágalo donde quiera. No, hágamelo cerca del eje neutro, cerca del centroide de la viga. No lo haga arriba porque me la debilita mucho. Pero eso de ahí nadie lo piensa. Entonces vean, estos son detalles desde ahorita que hay que tener claro. Hasta ese tipo de perforaciones que se hacen a veces en elementos, hay que saber dónde. Cuando veamos más adelante los diagramas de cortante y momento, también vamos a analizar dónde es que se generan mayor concentración, ya sea de esfuerzos, ya sea por cargas, por cortantes o por momentos. Entonces, donde no es conveniente hacer perforaciones del todo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ya podemos estar claro que así como el área sólida me aporta mucho a cierta distancia, los huecos también me afectan mucho cuando están más alejados. ¿Ok? Y veanlo muy sencillo. Eso es la aplicación del teorema de los ejes paralelos. Y vean lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado cuando aplico todos los datos? 75,000. Esos son dos círculos. Lo que significa que cada círculo me aportó más o menos de ahí, 37,500 por ahí. Cada hueco me quitó 37,500 centímetros a la 4 de inercia. Y el hueco que estaba centrado me quitó solo 1000. Y esos huecos separados me quitó 37 veces en magnitud en centímetros cuadrados. Entonces, vea, el círculo central, que es negativo, aquí indicamos negativo, me quitó solo 1017. Pero los círculos separados en conjunto me quitaron 75,000. Y como están a la misma distancia, cada uno de esos círculos me quitó 37,500 y un poco más de centímetros cuadrados de momento de inercia. Solo por estar a cierta separación. Entonces, vean el nivel de daño que hace una perforación separada del eje. Entonces, queremos una viga muy fuerte, muy robusta. Metámosle área, sección transversal, alejada del eje de análisis o el eje centroidal de toda la figura. O sea, ya sabemos de lo que llamamos el eje neutro o el centroide de la sección transversal. Alejemos el área lo más posible de ese eje. Y las perforaciones tratemos de hacerlas en ese punto, donde está el eje, porque la afectación es mínima. Conforme se va separando, ya entramos en problemas de debilitamiento.
Ah, pero para la gente perforada en cualquier lado es lo mismo. No. Eso será, como les digo yo, para los simples mortales de allá afuera, no para los que estamos en ingeniería que tenemos que analizar todo ese tipo de detalles. Ok, y ahora pues entonces al final ya la inercia Y total, en este caso sería los 360.000 que nos había dado del rectángulo sólido, menos el círculo central, menos los dos círculos que estaban separados. Y aquí al final entonces nos da ya que la inercia total de la figura compuesta con respecto al eje Y serían 283.659,3 centímetros a la 4.